¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. 9º capítulo de El Consultorio de Herejes. Hoy vamos a tener una charla con un viejo amigo, se llama Pablo Hueve. Y uno siempre se acuerda, quiero decir esto, que uno siempre se acuerda de las personas que a uno lo ayudaron, ¿no? En algún momento de la vida, y bueno, en este caso la música, que es lo que nos compete a nosotros, nuestra trayectoria musical. Y les quiero contar algo. Yo cuando empecé a tocar, cuando empecé en el camino de la música, a temprana edad, digamos, 18 años, que salimos a tocar, tuvimos la primera banda que yo tuve, que se llamó Il Santo, que hacíamos reggae. Bueno, salimos a tocar y no teníamos experiencia, no teníamos nada. Así que por bandas amigas, o sea, por gente amiga y demás, fuimos accediendo al primer lugar que pudimos salir a tocar, que creo que fue el Viejo Varieté, si no me acuerdo. Bueno, ahí ya me falla la memoria. Y bueno, y la verdad que un día en un recital que tuvimos en una plaza, creo que fue Plaza Italia, conocimos a Pablo Hueve, al Huevo. Él tocaba en una banda que se llamaba Aztecas Tupro, que ya era una banda consolidada. Entonces hicimos la onda ahí, y la verdad que con la mejor predisposición, fue la persona que nos pudo ayudar también, que nos dio una mano y nos pudo hacer entrar, digamos, ir a tocar a Capital por primera vez, que creo que la primera vez fue con Encías Sangrantes, pero nos dio una mano desinteresadamente y nos ayudó un montón. De hecho, cuando grabamos un disco colaboró, también se vino, me acuerdo que se vino el micro, se bajó del Plaza y lo fuimos a buscar, y todo de manera muy desinteresada. Así que uno está agradecido de esas personas que también terminan influenciándolo y le terminan dando una mano para desenvolverse ahí, ¿no? en el camino de la música. Así que bueno, te voy a poner un poquito para que puedas escuchar lo que hace Pablo Hueve. A ver quién está por ahí, mandamos algún saludo. Aztecas Tupro lo conocí en un viaje a Buenos Aires y Encías también. Bien ahí, sí, era en una época tocaban todos los fines de semana, era muy seguido. Voy a poner un poquito de Pablo Hueve para que escuchen los que no conocen. Decirle al hombre que se siente un tonto, que él será el sabio. El hombre que se cree un sabio controla el destino y vive tan solo para él, para él, para él. Yo sentí que necesito algo para seguir moviéndome en este mundo violento y extraño. Es todo tan difícil de entender. Decirle al hombre que se siente un tonto, que él será sabio. El hombre que se cree un sabio controla el destino y vive tan solo para él, para él, para él. Armas para la guerra, sembrando sufrimiento. Sabes la conclusión, no ganas si estás perdiendo. Para mí, decirle al hombre que se siente un tonto, que él será el sabio. El hombre que se cree un sabio controla el destino y vive tan solo para él, para él, para él. Quisiera entender un poco más, esto se ve tan mal. ¿En qué momento aprendimos a vivir de rencor, el odio y con tanta frialdad? No sé si el mundo se enderece, pero al menos este barco lo va a intentar. Si me enfrento la marea, manda corazón a donde quiera. Ya siento en mi cara una brisa nueva. Decirle al hombre que se siente un tonto, que él será el sabio. El hombre que se cree
sabio controla el destino y vive tan solo para él, para él, para él. Eso, bueno. Ahí estamos. Ese video que te acabo de mostrar estaba con Cuyomán, también ex Caramelo Santo. Era un video que hicieron en conjunto, que está buenísimo. Y bueno, vamos a ver si lo podemos hacer entrar. A ver si lo encontramos. Pablo Hueve. A ver si lo podemos sumar. Huevito, querido. Hola, hola, Germán, gran amigo. ¿Cómo ¿Qué haces, estamos? papá? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Todo bien, bien? por suerte? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Se escucha bien ahí? Me voy a poner el micrófono igual, ¿no? Para que se escuche un poco Dale, mejor. dale, mandar el mic y ahí vemos a ver cómo estamos. ¿Vos me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Huevito? Buenísimo. Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Acá en cuarentenado como todos, pero bueno, llevándola de la mejor manera que se puede. ¿Hace frío allá, no, en la costa? Hace frío. Hay un tornillo tremendo. ¿En qué Está, parte estás estoy de en la San costa? Bernardo, en San Ah, Bernardo. bien. Justo en la cuarentena, ¿no? ¿Cuánto hace que estás allá? Y estoy desde antes de la cuarentena, no es que me agarró la cuarentena, me agarró la cuarentena acá, pero yo ya me había mudado, digamos, con la idea de quedarme y bueno, justo pasó esto que nos pasó a todos y bueno, me agarró acá en parte por suerte porque está bastante más tranqui de lo que es Buenos Aires o La Plata. Acá hubo muy poquitos casos, pero bueno, no deja de ser una situación completamente volátil, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Creo que estamos todos atravesando una situación donde no se sabe mucho qué es lo que va a pasar y lo que está pasando también depende de qué medio te informes. O sea, obviamente siempre estas cosas traen lamentablemente una utilización política y hay quien quiere sacar tajada de situaciones que son negativas y que afectan a todos, pero bueno, por eso uno, por lo menos yo desde mi parte, intento, apelar al sentido común dentro de lo que se puede y de hacer de alguna manera lo que uno considera mejor sin joder al otro, ¿no? Es básicamente va por ahí, pero bueno, es una situación obviamente extraña para todos porque es algo que el mundo no vivió nunca, creo yo, y ha habido pandemias en otro momento, pero no de esta magnitud ni con este formato que tenemos de sobreinformación, ¿no? Porque estamos como en una era de la hipercomunicación. Uno se imagina cómo hubiese sido esto sin todos estos medios que tenemos hoy. Eh, y en un punto es como, bueno, nos permite la tecnología y todo esto estar conectados, pero también hay un aspecto muy negativo que es el flujo constante de información y bueno, la paranoia y todas las cosas que ocurren a partir de esto, ¿no? Claro, sí, sí, incluso también para nosotros los músicos, ¿no? Qué situación excepcional, digo, toda la gente los trabajadores del arte en general también, ¿no? Cómo han caído en esta cosa que obviamente uno busca poder salir adelante con lo que tiene, ahora por medio de los conciertos por streaming o las colaboraciones o lo que fuere, pero bueno, nada, es como que a nosotros que por ahí tenemos esa cosa, viste, del escenario, de tener actividad, de estar en contacto con gente, difícil, ¿sí? En gran medida nuestro oficio se trata de convocar gente y de mostrar lo que hacemos, o sea, más allá de que existe el formato de la música grabada y de los videos, y ahora con el streaming y todo esto, pero creo que
el lugar natural del músico es el escenario. Entonces esto, no quiero, a ver, pormenorizar esto en el resto de los oficios, pero digamos que en lo que es el arte o lo que tenga que ver con el arte escénico, con lo que sea la transmisión de información y de arte de manera directa, estamos completamente limitados y en una situación completamente desconocida. Entonces, más allá de que estamos perdiendo nuestra fuente de ingresos, nuestra herramienta de trabajo, que a través de esto, de los que vivimos de la música, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Huevito, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿En qué estuviste a nivel artístico, a nivel musical? Vi ahí en tu Instagram que estuviste subiendo muchos temas de Marley. Me Sí. imagino que es una gran influencia. Y después, bueno, ¿en qué anduviste en todo este tiempo? Si es que pudiste, digamos, hacer algo o avanzar en algún aspecto, ¿no? Bueno, las primeras semanas obviamente fueron de una gran incertidumbre y la gente se empezó a comunicar para empezar a hacer cosas dentro de las posibilidades que se tienen, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, surgieron, por ejemplo, yo estuve participando en un festival de músicos costeros, Wow. eh, acá con todos músicos del Partido de la Costa, que estuvo buenísimo porque generó que mucha gente, primero yo súper orgulloso de que me hayan invitado con tan poco tiempo viviendo acá, ¿no? Pero bueno, quiero agradecer primero a todos los músicos de acá del Partido de la Costa, a Lean Balducci que organizó esto y a mi amigo Rubén Olivo de Intimuru, que bueno, es la banda con la que yo hice mi conexión más fuerte acá con el Partido de la Costa, porque grabé y produje discos de los chicos, hemos venido a tocar acá fuera de temporada y bueno, a partir de ahí la conexión, y eso estuvo muy bueno, hubo 3 o 4 ediciones, lo vio muchísima gente, ahora se están repitiendo esos conciertos con extractos de cada músico acá en los canales locales. ¿Quién Y organizó eso? ¿El municipio? no, eso fue en realidad una movida independiente, donde después el Ah, municipio de mira. alguna manera apoyó eh, con la difusión bueno, por ejemplo, los espacios estos que tienen que ver con los canales de aire de acá del Partido de la Costa. Pero lo más importante fue que muchos músicos de acá que no se conocían se pasaron a conocerse y saber de la existencia del otro y de qué tipo de música hacía el otro, ¿no? Eso lo veo como una cosa re positiva y al mismo tiempo, eh, ¿qué era lo que iba a decir? Me olvidé, y al mismo tiempo me olvidé lo que te iba a decir. No, no, Eh, que justo estábamos hablando de lo que estabas haciendo en cuarentena, digamos, y me estabas contando lo del partido de la costa y sí, perdón, lo del festival que participaste y no sé si estuviste en alguna otra movida más o venís con sí, eso. después estuve, los chicos de Todos Somos Ilegales, que es un medio amigo de muchos años, también me hizo una entrevista, hice entrevistas para varios lugares. Acá, Ale Gorla de Al Niyat, que es una banda acá del partido también, a partir del Festival de Músicos, pero que había pasado por mi estudio y yo no sabía, y él no sabía que yo estaba acá, también hice notas. Eh, Básicamente al principio con mucho entusiasmo de poder de alguna manera seguir haciendo lo de uno. Y después, nada, por ejemplo, surgían preguntas en las entrevistas como, bueno, los proyectos para el 2020 para el 2021, y de alguna manera me encontré con que es una respuesta que no puedo dar, porque primero estoy alejado del lugar donde yo tengo físicamente mi estudio de grabación, que es en Buenos Aires, eh, con la imposibilidad de volver porque no se puede salir de acá del partido. Y por otro lado, creo que este es un momento donde yo no puedo hablar
de una proyección con la carrera en los términos capaz que los hablaba antes. Y es una cosa como muy fuerte. Pero al margen de todo esto que estamos hablando, creo que el músico o el artista o la persona que tiene algo para decir con la música, con la escritura, lo va a seguir haciendo. ¿No? Eso es porque el arte es una herramienta de fortaleza y creo que así como vos estás haciendo esto en este momento y me contactaste y los dos nos dedicamos a la música, o sea, al margen de que te dé plata o no te dé plata, hay una cuestión primal que es por qué vos empezaste a hacer esto, ¿no? Claro. Y creo Sí, que... sí, sí, sí. Esa, y justo, vos sabés que justo era la segunda pregunta en la cual yo quería caer. ¿Cuál fue, digamos, tus comienzos, mucho antes de Aztecas? Después vamos a hablar un poco de Aztecas, pero antes de Aztecas, no sé si hubo algo o no, si tuviste algún proyecto, pero ¿cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Bueno, yo desde chico me sentí muy atraído por la música, capaz Mm. descubrí un disco que me gustaba y pasaba como otra dimensión, ¿no? Es esa cuestión de meterte en un universo mágico, que eso es lo que tiene la música es magia, y bueno, cuando descubrís artistas que realmente te tocan, creo que ahí cambia tu vida y vos tenés ganas de recrear eso que vos escuchás de alguna manera, ¿no? Al principio sin saberlo, y yo empecé como jugando con la música. Me acuerdo que ¿Qué edad agarraba tenías? Y mi primer instrumento fue el teclado, fue un teclado casi de juguete, ¿no? De esos que traían las bases rítmicas y Sí, sacaba las líneas melódicas, y eso te estoy hablando de los 12 años, una cosa así. claro. Y ahí empecé a escribir letras jugando a tener una banda imaginaria, ¿viste? Ajá. Entonces armaba todo el concepto, decía, bueno, este es el nombre de la banda, y empezaba a escribir temas, y después Pero con un... tenías claro que querías ser cantante de entrada, porque ya en los primeros estímulos que tenías ya te largaste a escribir, digamos, ¿no? Y imaginándote tu banda. Sí, sí, pero bueno, tampoco había una búsqueda muy consciente, ¿no? De esto. Yo no era consciente del porqué de todas estas cuestiones. Y después ya en la secundaria me empecé a encontrar con gente que tocaba instrumentos, y me invitaban a zapar o a tocar, y yo iba de una manera bastante caradura porque realmente tenía muy poco conocimiento, pero las ganas eran tan fuertes que le metía, y bueno, después obviamente te das cuenta que tenés que aprender. Claro. Y aprender, tenés un instrumento y lo tenés que aprender porque si no las cosas no ocurren, y bueno, eso lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva a encontrarte toparte con un instrumento y aprender a usarlo, básicamente, a usar esa herramienta. Claro. Después del teclado, yo lo primero que me compré fue un bajo, y Y después cambié el bajo por la guitarra, y ahí con la guitarra me acuerdo de que tenía una revista que se llamaba Rock en Blanco y Negro, que te explicaba cómo afinar. Yo afiné de oído, no tenía idea del 440, nada, y estaban los dibujitos de acordes de algunos temas. claro. Y saqué un par de acordes, y lo rítmico me salió fácil, entonces al toque dije, bueno, mirá, va por acá, me saqué unos temas y después me di cuenta que con esos dos, tres acordes que sabía había un montón de canciones. Claro. Y, y ahí empecé a sacar temas y bueno, después a componer lo mío. Y previo a Aztecas, lo de Aztecas empezó a los 17. Antes, lo que fue el génesis de Aztecas Tupro, que fue una banda que llamaba Dixis. Ah, El mira. nombre, el nombre no se lo había puesto yo, sino que eh, fui a la sala de un compañero de la secundaria que tocaba la batería y tenía un amigo que tocaba la viola. Y ahí me invitaron ahí a zapar,
y el chico este que tocaba la viola también cantaba. Y en un momento me dijo, che, ¿querés cantar? Y yo ahí me animé a cantar y me di cuenta que era lo que tenía más ganas de hacer. Después se dio esa cosa medio extraña que se da en los proyectos que son tan jóvenes y uno no entiende nada, que fue que yo tenía más afinidad con el batero, con la música que me gustaba a mí, que con la que le gustaba al violero. Empezó todo como una lucha de poderes. Después el loco se fue, pero bueno, con Dixis hicimos 5 shows en vivo, fueron mis primeras presentaciones, y la primera vez que me subí a un escenario tenía 16 yo. Ah, mirá, o sea que es un proyecto que se consolidó, digamos, si pudieron hacer 5 fechas, digamos, más o menos, está Era una cosa en la así, época. que sí, teníamos unos 10 temas y tocábamos unos covers y cantaban, no sé, los temas que había escrito el violero, los cantaba él, y los que había escrito yo los cantaba yo, nos repartíamos un par de covers y fueron mis primeras experiencias en vivo, y fue un flash, viste, tocar en vivo es como Tu primera vez. sí, Mm. esto fue en el 93, y en el 94 ya este loco Marcelo se deja la banda por una cuestión de que de alguna manera lo que él componía no tenía mucho lugar en lo que queríamos hacer. Él estaba muy influenciado capaz por la música de los 60, los Beatles, los Stones, que eran bandas que a mí me gustaban, pero capaz en el núcleo de lo que en lo que estábamos nosotros, capaz lo que era más fuerte era Sumo, Claro. bueno, y el reggae, que siempre estuvo presente en mi vida. El artista que me dio ganas de empezar a tocar fue Bob Marley, que por eso ¿Ya estaba en esa época Marley? ¿Ya escuchabas discos de Marley o todavía no había a, llegado? a los, a los 10 empecé a escuchar a Marley, porque yo no tengo hermanos mayores, y una de mis mayores influencias fue mi tío, Ah, que mira, compraba muchos discos y cassettes, y yo lo que me llamaba la atención lo agarraba y lo ponía, por la tapa, directamente. Y me acuerdo que tenía ediciones en cassette de Leyenda y Rebel Music, esos dos. Y me acuerdo que miré esas tapas sin saber quién era Bob Marley, nada. El reggae lo había conocido por los Pericos, que en el 88, que yo estaba en sexto grado, estaban de moda. claro. Y mi primer contacto con el reggae fue ese, y al toque, inmediatamente, mi tío me dice, ¿escuchaste a Bob Marley? Le digo, no. Miré la tapa de Leyenda y Rebel Music, que eran dos fotos muy distintas de Marley, porque en Leyenda él estaba con los dreadlocks súper largos, así, Sí, con una pose, y Rebel Music era medio como el Che Guevara, ¿viste? claro, Era claro, un claro, claro. rojo, y él con los dreadlocks cortos, y me acuerdo que le di play a eso y cambió todo, cambió todo lo que me había ocurrido hasta el momento con la música, porque a partir de ahí quise saber qué decía el chabón ese, no sé, me pasó que sentía que más allá... Ahí volviste, o volví yo. No, 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 va, yo Te había perdido. creo que estuve, pero bueno, no sé, sí, se colgó. Cualquier Eh, cosa. bueno, decía que le di play a eso, y Sí. lo que pasó es que, más allá de que yo no sabía inglés, me agarró como una necesidad de entender qué es lo que estaba diciendo. Sabía que estaba diciendo algo trascendental, o trascendente, o muy fuerte, sin entender el idioma. Y ahí te das cuenta de la fuerza de expresión que tiene la música, porque aún a veces sin entender un idioma, vos, a través de los sonidos o cómo está interpretado algo, te das cuenta, te transmite algo, te lleva a algún lugar emocional. Bueno, y eso es lo que me pasó con Marley. Fuiste, bueno, justo está Ariel Delía, que le mandamos un saludo, no sé si te acordás, Ariel, primer cantante de Bueno, Insanto. sí, Sí. claro que sí, Ari. Le mandamos un abrazo grande, Ari. Un Ahí abrazote. está preguntando que fuiste de pibe a Jamaica, ¿no? Yo creo que tengo algún recuerdo de eso, no sé si es verdad eso o si por ahí fue. Eso es real. Ah, bien. Yo viajé a Jamaica 2 veces. Tuve la gran suerte, ¿no? La bendición de haber
ido a Jamaica. La primera vez que fui en el 92. Yo ya escuchaba reggae, Claro. ya tenía una data, ya me había comprado libros, y eso me terminó de partir la cabeza de alguna manera, porque en realidad eh, el, el- fue mi vieja la que me llevó de viaje, porque yo era muy chico en ese momento, y en realidad me llevó por lo que vio, por la fuerza del interés que yo tenía ahí en la isla y en la cultura. Y lo que me pasó es que más allá de ir a un hotel y todo en un plan turístico, todo mi tiempo lo utilizaba en hablar con la gente. Y me pasó algo fuertísimo inmediatamente, porque yo caigo a Jamaica, llego al hotel donde me iba a alojar la semana esa en la que estuve, y yo estaba con una remera de Bob Marley, un pibe Claro. blanco, súper chico, tenía 12 años, y me acuerdo que había unos locos ahí sentados en la playa, y me vieron con la remera de Marley y me dicen, lo primero fue un bullying, ¿viste? Claro, 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 claro. Un Fue un bullying, el blanco con la remera de Bob blanco, Marley era. no de Bob Marley, y lo que me dice, vos con esa remera de Marley no sabés quién es, me dijo. Eso fue Y vos ya lo lo conocías, ¿o no? ¿eh? Que ya lo recontra conocías a Marley, ya sabía quién era, todo, Sí, ya. y yo le digo, decime un tema, decime una canción, le digo al loco. Mm. Y me tira una canción. Entonces yo le recito la letra de una, ¿viste? Ah, mirá, ¿te sabías las letras también ya? Sí, sí, o sea, realmente yo estaba metido en eso. ¿Y hablabas el Estaba, idioma o te ahí yo costaba, ya digamos? hablaba, ahí yo ya hablaba inglés. Ah, bien, Y claro, sabía además de la existencia del patua, que es la claro, forma de inglés, que en realidad para mí es un idioma, no es un dialecto. Lo que pasa que claro, obviamente no conviene que esté oficializado como idioma. A veces claro, sí, sí, obvio. no, obviamente no sabía nada de patua. No, pero pasa que, viste, empiezan a hablar así a lo bruto en pato y no entendés un carajo. No, ¿Qué están eh, diciendo? bueno, esperá que te cierro la anécdota. Entonces, después el loco me dice, me entra a tirar temas más difíciles, ¿viste? No sé, no es lo mismo. No, le recité, no sé si This Love, No Woman No Cry, no sé, alguno así, me dice, Natural Mystic, bueno, Mm. y el loco llama, vengan acá que hay un pibe que le preguntás cualquier tema de Marley y te lo recita. Y terminó la mejor onda. Alquilaban unos botes con fondo de cristal, chiquititos, unos barquitos, Mm. y me acuerdo que después me decían, che, mirá, Pablo, ahí hay un italiano, o un brasilero, o un español, parecido a tu idioma, y Mm. yo le iba y les vendía el servicio para los pibes, ¿viste? Claro, Así claro, se claro, claro. pasó del bullying a la mejor, ¿viste? Que creo que es lo que pasa, bueno, ese es el derecho de piso. Y en ese mismo viaje fui al mausoleo donde está el Ah, cuerpo mirá. de Marley. Y bueno, tuve mi primer contacto con Rastafaris, así, eh, Ortodoxos. ortodoxos, y también por Ah. situaciones muy fuertes. Eh, 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 en el mausoleo de Marley, por ejemplo, a mi mamá no la dejaron entrar, y yo fui con dos italianos más, tampoco pasaron, ¿viste? Una claro. cosa, nada, una Sí, sí, experiencia sí. súper fuerte. ¿Esto fue en el año 92, me dijiste? No. Sí, Ah, mirá. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, entonces después volviste al de año, Jamaica. al año siguiente empecé a tocar y a formar banda. Claro, y ya tenías la influencia marcada a fuego, digo, después de ese viaje y de toda esa historia también, me imagino, ¿no? Sí, Eh, sí, eso es como que el reggae, Marley, la cultura de Jamaica, la música de Jamaica, me dieron así como un mazazo que fue como un carril, ¿viste?
Pero Claro, igualmente a mí no era lo único que me gustaba el reggae. Entonces, lo primero que me salió fue, porque en realidad en ese momento nada era tan consciente o buscado, decir, bueno, si hago esta música pega o lo que sea. Eh, Pasó que me pasó ponerle que mi otra gran influencia era Sumo. claro, Y Sumo hacía reggae, pero hacía otras cosas, y me gustaban las claro, sí, dos. sí. Bueno, y a partir de Sumo se abre otro abanico hacia otras bandas, que yo algunas ya las había escuchado, y otras no, pero y en ese momento me gustaba mucho también el punk, los Violadores, me gustaban mucho las letras de los Violadores, bueno, también Soda Stereo y otras músicas que no tenían que ver con el reggae Con el reggae. y eso, ¿Qué te y iba a bueno, decir? ¿Y Aztecas en qué año nace? en el 94. Ah, en el 94. Claro, Fue como un desprendimiento, o sea, esta primera banda a la que yo me sumo a jugar y a zapar, que hizo 5 fechas, después los músicos que quedamos dijimos, bueno, el nombre que nos representa no es Dixis, que era el nombre que había puesto el chico que después se terminó yendo. Y de ahí cambiamos de nombre y arranca Aztecas, que fue en realidad mi banda, yo sin saberlo, durante 22 años. claro. ¿Qué te iba a decir? Y además de esto que vos marcas como las influencias, también estaba esa época que eran, digamos, los proyectos que estaban trascendiendo en esa época, y por ahí, no sé, me imagino por ahí un poco los Cadillac, un poco Mano Negra, un poco Todos Tus Muertos, y Sí. esas bandas que por ahí le dan una identidad, ¿no? A Aztecas, ¿qué pensás? Y en esa época empiezan a aparecer las bandas mestizas, digamos, lo que después se llamó mestizaje, rock latino, bueno, donde los Cadillacs, las bandas que vos nombraste también digamos, todo pasaba muy rápido y en síncro en el mundo, y más allá de que no había internet, aparece el cable, aparece MTV, Claro, uno a uno en Argentina, donde empieza a ser accesible comprarte un instrumento, aparece el CD como formato, y nada, y mi vida era 100% música, era los fines de semana ir a arpegios a ver o a las pelotas o a los caballeros o ir a ver a los muertos a cemento, eh, y bueno, una época muy fuerte. justo, vos en esa época eras adolescente, me imagino, ¿no? Y viviste por ahí Sí, toda la etapa del fortalecimiento del under, ¿no? Que me imagino que por ahí, no sé, cuando estaba Cemento, el hangar, y bueno, que vos veías la agenda cultural que salía en el diario y tenías todos recitales recontra, o sea, que explotaban, digamos. Había mucho fue una movimiento de época gente también, de, ¿no? fue una época de mucha proliferación. Creo que fue digamos, de las pocas cosas buenas que deja el uno a uno de Carlos Saúl. El No digo innombrable, nunca, el nunca innombrable. digo ¿Para qué toco apellido. madera? Sí. Total, eso dije, o Claro, Carlos claro. primero de La Rioja. De las Sí, sí, pocas sí, cosas sí. buenas que dejó fue esto, de que el rock dejó de ser una cosa elitista. Capaz los músicos previos al uno a uno de las generaciones anteriores, sin desmerecerlas, porque hay gente que hizo camino re desde abajo, pero la música era mayormente una cosa elitista. El uno a Claro. uno genera la aparición del rock en los barrios. Vos caminabas un barrio, Aztecas arrancó en el barrio de Montecastro, ahí cerquita de Villaluro, eh, y vos caminabas por la calle y escuchabas bandas en todas las cuadras, era una cosa de locos. Y lo mismo pasaba con los boliches, había cualquier cantidad de lugares donde tocar música, y si no habían, se inventaban, porque había hubo mucha ebullición, mucha libertad, fue como una segunda, eh, la primera gran ebullición de la que yo tengo memoria es la que pasa cuando arranca la democracia, ¿no? Que empiezan Virus, Los Abuelos, Sumo, Soda, pero yo eso no lo viví me llegó como, lo descubrí después. Eh,
pero el rock barrial es un fenómeno de los 90. Y bueno, nosotros entramos de alguna manera ahí con una Entraron con ese diferencia. envión, digo, con el envión del contexto, digamos, y la constancia que Sí, tuvieron como banda, el hecho de haber tenido, qué sé yo, de haber grabado un disco, de meterle mucho huevo, a la redundancia. sí, Como- eso pasó mucho después lo de llegar a un disco. El otro día también claro, lo explicaba en otra nota donde me preguntaban por qué tardamos 7 años entre que Aztecas nace y Aztecas graba su primer disco, pasaron 7 años. Pero en ese momento grabar un disco no tiene nada que ver con lo que la gente se imagina hoy que es grabar un disco. Que hoy ya ni se graban discos, se graban singles. Pero sí, no sí, existían no existían los estudios caseros, entonces acceder a un estudio de grabación era una cosa cara, difícil, y grabar un disco era como, tenías que llegar a grabar un disco, era un logro. Cuando una banda ya tenía un claro. disco grabado era que había pasado de nivel, ¿viste? Claro, claro, claro. Por eso es que también es esa época, o sea que los discos, no había ningún disco que se grababa mal, todos los discos sonaban bien porque obviamente, ¿no? Llegar al estudio de grabación y poder grabar era algo que mostraba todo el esfuerzo y la trayectoria del artista, ¿no? Vos llegabas al disco por dos motivos, o tenías mucha plata y podías ir a pagar un estudio y hacer un disco, o tenías un camino que ya pedía eso. Vos, si, no sé, Azteca, poner que ya tenía 7 años después cuando entra a grabar su primer disco, ya tenía hechos más de 100 shows, habíamos pasado por un montón de cosas, entonces, bueno, no nos quedaba otra que grabar un disco, como sea. Claro, 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 claro. ¿Qué te iba a decir? Retumba, ¿no? Es el primer disco de Aztecas. Sí, ¿En qué año salió? ¿Te acordás el año? sí, Retumba terminó saliendo en el 2002 o fines del 2001, pero fue un disco que tardó 2 años en hacerse y se grabó 2 veces, ¿Dos veces se grabó? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó con...? porque la primera versión se borró, No me digas, pero ¿cómo pasó eso? Se borró. porque fue justo en la transición entre lo analógico y lo digital. Ah, ¿qué habían grabado? ¿A cinta ustedes o...? Los primeros 2 demos que grabamos con Aztecas los grabamos en el estudio de Catupecu Machu, con Gaby Ruiz Claro. Díaz como técnico. Yo vivía a 3 cuadras de la casa de Gaby, era el único estudio que yo conocía, no conocía otro, y casi todas las bandas del barrio y aledaños iban a la sala de los Catupecu, y Gaby grabó un montón de bandas de ese momento, y nosotros los primeros 2 demos los grabamos en cinta abierta. Para el que no entiende, era la cinta esa grandota que corría Sí, que y había que nada. cortar la mano y después un laburo de hormiga era. Y cuando nosotros empezamos a grabar el primer disco, Gaby se compra una portaestudio digital. Es la primera vez que yo veía algo así, que vi que movía una trompeta o un bombo, ¿viste? Y yo digo, uy, el chabón está moviendo un sonido y lo está poniendo en otro lado. Eso no Claro, sé, no claro, se claro. Era había. una locura, un descubrimiento. ¡Pah! Y se grabó de una manera re loca porque las batas se grabaron en ADAT, que eran unas cintas de VHS que se ponían en adateras, que grababan de 8 canales, y el resto del disco se grabó en esta porta estudio digital. Ah, Y la porta estudio backupeaba en zip, que era claro. y para hacer un backup de un tema necesitaba como 100 discos de zip, ¿viste? Era una locura. Y él no lo guardó. Qué Y a las 200 horas de grabación, un día me llama el que era el que fue el productor del disco y me pregunta si yo estaba sentado. Y, y me cuenta que lo llamó y le contó que se había borrado todo. Y Sí, nada, sí, 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 agárrate de la silla porque. ¡pa! Y yo creo que me caí literalmente, ¿no? Sí, 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 me imagino después de tanto laburo. Así que volvieron a repetir el laburo. O sea, mirá la constancia también, ¿no? Puf. La, la pre- No, ese primer disco fue nada. Yo lo quiero porque es el primero, pero la verdad es que llevo un trabajo, tiene mil historias. Claro. Y bueno, en el primer disco de Azteca, vino a grabar el Piti, ¿viste? En la primera versión del disco había Ah, temas que no mirá. estuvieron. Sí, sí.
vino el Piti, Adrián Meli, que fue el productor del primer disco de Aztecas, tocaba en ese momento en Viejas Locas, en Los Cafres y en Los Caballeros de la Quema. Así que vino a la sección de Los Caballeros a tocar, que era una banda que yo la iba a ver en vivo. Pasaron un montón de cosas alucinantes y otras que no tanto. Bueno, y ahí medio que, igual de arranque, cuando vos arrancás con la música te das cuenta que vas a tener siempre una de cal y una de arena. No es un... Sí, siempre pasa, siempre te pasa, ¿viste? Los imprevistos son... Nada, terrible. nada que sea un camino de rosas, ¿viste? Que es un camino lleno Sí, de sí, 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 piedra, ¿viste? sí. ¿Qué te, qué te iba a decir? Yo me acuerdo que fue el primer disco que tuve, el de Azteca, obviamente. En esa época creo que lo vendían en Musimundo, acá en La Plata. Sí, Y no sé, creo que lo compré ahí, me parece que bueno, nada, qué estaba loco. buenísimo. O sea, Fa. eh, tanto el grupo de amigos que nosotros éramos pibes, ¿viste? Ese disco pasó de mano en mano, ¿viste? Y se fue corriendo la bola, digo, porque estaba esa cosa también del boca en boca, ¿viste? El disco iba pasando, no es como ahora porque entras a YouTube, todo, y así se fue. Nada, Che, ¿qué te iba a decir? tremendo. Bueno, y con ese disco fue como el caballito de batalla, arrancaron, empezaron a crecer, Sí. empezaron a tocar, le metieron mucho laburo. Mira, Eh, ahí se conectó Mega. Les quiero mandar un gran saludo a los chicos de Mega porque la verdad que Aztecas, ya que hablamos de las cosas que fueron abriendo camino, una fue haber llegado a sonar en la radio, que para nosotros era una cosa completamente impensada. claro. Y bueno, Sí, es volviendo, como llegar un poco al mainstream, ¿no? Siendo una banda de lander, por ahí estar en un medio como la Mega. Yo me acuerdo de esa época, que era la época, digamos, donde más actividad tenía Azteca, ¿no? En esa época estaban tocando a full, me sí, imagino. sí, sí, sí. En el momento que pasó lo de Mega, Aztecas fue ya en la etapa del segundo disco de Aztecas, que Claro. fue Tallo. eh, pero bueno, sí era inimaginable rotar en una radio de las más escuchadas. Eso sí, fue impensado. Mm. Y ahí ya dijimos, loco, está pasando algo. Y nos dimos cuenta de que empezó a pasar algo, de que íbamos a tocar a lugares del interior y la gente conocía las canciones. Entonces, bueno, Azteca fue una banda independiente durante toda su carrera y cada logro era una cosa, era como llegar viste, no sé, a escalar una montaña muy alta. Claro, sí, 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 me imagino. Y, Che, y mirar, ¿cómo? y poder mirar, en algún momento mirar desde arriba, Y mirar de ¿viste? arriba, claro, sí, 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 obvio, obvio. Bueno, así que salieron con ese disco, con el primer disco. Después, obviamente, llegaron a la Mega, grabaron más discos. Pero, bueno, esto fue en el año, claro, 2002. Plena Sí, época bueno, no, Cromañón viene después en el 2003, ¿o no? ¿Cuándo fue Cromañón? 2003, bueno, ¿no? Crisis del 2001, después Sí, Cromañón, claro. eh, El reggae sí, en esa época empieza como a ponerse de moda, ¿no? sí, Empieza a subir, empieza a haber un montón de bandas de reggae. sí. Y después, ¿qué pasó con el reggae? O sea, como que de un momento para el otro se fue debilitando. O sea, ¿qué es lo que vos pensás al respecto? ¿Por qué creció tanto en una época? ¿A qué se debió? ¿Y a qué se debe que también hoy, o sea, esté en otro lugar que no era en el que estuvo, digamos, ¿no? Mirá, esto es un tema muy neurálgico, capaz en lo que a mí me toca. A mí me pasó, y le pasó a Aztecas, que en un momento me parece que la movida reggae se comió a sí misma, la movida reggae argentina, como que se fagocitó y como que se comió la cola. Eh, ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer un montón de personajes que eran referentes del género, que aparecen y empiezan a pisar muy fuerte, y empezaron a delimitar, ¿viste? El reggae es esto, se toca de tal manera, si vos haces esto no sos reguero, se empezó como se empezaron a abrir como los 10 mandamientos, que, ¿viste? Del Claro, reggae, sí, 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 sí. y, ¿viste? ¿Y quién lo...? Pará.
¿Desde qué lugar estás diciendo esto? Y todo lo que se hace desde un lugar cerrado, yo considero que la música evoluciona cuando se mezcla. Claro, El reggae es producto de una fusión de géneros. claro. Entonces, si vos no permitís que el género musical que vos hacés se influencie por otras cosas, envejece muy rápido. Le ha pasado ha pasado con el tango, que era la música de este país y que escuchaban los jóvenes. Aparece un tipo como Piazzolla y dice, che, se puede hacer tango, pero se puede meter todo esto que yo tengo que viene de otros lados. Y fíjate cómo el tipo fue completamente criticado y los ortodoxos empezaron a decir, esto no es tango, esto es tango, esto no es tango. Y creo que el reggae argentino adoleció, porque fue una movida adolescente, no desde la edad de la gente que lo hacía. Cuando un movimiento arranca como tiene que crecer y tiene que ir por ciertos pasos. Y yo no estoy muy de acuerdo por cosas que leí, por cosas que escuché, con lo que muchos de los grandes referentes del reggae argentino han propuesto. He escuchado, por ejemplo, a Boneto decir el reggae es reggae sin congas, o Petty de Rhythm, no sé, en el reggae no hay congas, pero pará, yo miro los créditos del primer disco de los Wailers y dice Bunny Wailer, bongo, conga. El recital de Santa Bárbara, el de Marley, el que está en vivo, el que está tocando de día, para hay un chabón con las congas tocando, ¿viste? Entonces, ¿viste? Sí, como que salió el manual del reggae, ¿no? Como que esto se choca así, y aparte también lo que tiene también es que se replicó una cultura que es muy diferente a la nuestra, digamos, a la cultura latinoamericana, argentina, digamos, ¿no? Se copió mucho y se lo llenó como como de esas palabras típicas, ¿viste? O de sea, clichés. Claro, los clichés, exactamente. Se llenó de clichés. Babilonia, Rastafari, nada. Pará, ¿desde qué lugar? El Rastafari es una cosa pesada, pulenta, ¿viste? Viene de algún lado. Si vos querés hacer una lectura propia de algo, tiene que ser genuino, no lo podés forzar a que tenga elementos que no tienen que ver con, yo qué sé, yo sentí que el movimiento reggae argentino tenía un montón de cosas que las querían meter como por un tubo y muy forzadamente a una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra, y está bueno, por eso yo aplaudo a lo que hizo Luca, que no buscó copiar a las bandas de Jamaica. Y el reggae de Sumo es un reggae que no buscó una copia del reggae jamaiquino. Y es súper auténtico, ¿viste? No es una copia. Está bueno que desde tu lugar hagas la lectura del género desde lo que vos tenés como cultura. Y ahí, bueno, y por otro lado, también pasó que las bandas más fuertes de la Argentina a nivel reggae eran bandas que tocaban un género mayormente lo que se le llama reggae lovers. Claro. Dread Marai, Los Cafres, Non Palidece. Que no tiene tanto contenido rasta y ese tipo de cosas, es más como amoroso, digamos, ¿no? El contenido de la canción. No rasta, porque Sí, yo qué sé, Fidel Nadal es rasta y tenía una banda mestiza, pero a su vez su mensaje empezó a ser cada vez más ortodoxo, ¿viste? Más sí. bajar una línea como separatista. No, De lo bueno acuerdo. que digo, que vos eso me parece que siempre lo tuviste en claro, esto que vos me estás contando, esta forma de pensar, porque nunca lo aplicaste a aztecas, digamos, escribías vos en azteca, ¿verdad? Las letras Sí, eran composiciones tuyas, y vos por ahí te inspirabas más en la canción, o sea, en el contenido,
que tiene más que ver con el día a día de la gente misma, ¿no? Y por ahí no tanto con el cliché o usar esas palabras que ya están explotadas por todo el mundo, ¿no? Y que eso también hace que bueno, que por ahí la gente, todos los que seguían Aztecas en su momento y los que te siguen hoy en día también como artista solista, se sientan identificados, ¿no? Con la realidad cotidiana de uno. Yo creo que uno tiene que hablar desde lo que vive, ¿viste? Claro, Entonces, si yo empiezo a cantar cosas que no tienen mucho que ver con mi cultura cotidiana o empiezo a forzarme, yo qué sé, es como, yo lo veía medio como que los esquimales, como que, imagínate que pega la chacarera en, no sé, en Groenlandia. sí. Y los ves a los esquimales, viste, de gaucho. Claro, sí, 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 una locura. Y había, cuando las cosas se ponen de moda, aparece mucha falsedad, mucha pose, viste, mucho. ¿Qué hay atrás de los dreadlocks y cantar Babilonia? No, man, esto tiene una razón de ser, un contenido, y tampoco lo puedes delimitar, porque el rey argentino pasó a ser más cerrado hasta que el rey de los propios jamaiquinos que lo inventaron. Porque Claro, yo veía que nada, siempre cuento la misma anécdota, que es la de Marley, en un momento, cuando se van Peter Tosh y Bunny Wyler de los Wailers, se queda sin violero y se encuentra con un guitarrista americano, con Al Anderson, que venía de tocar blues, y el tipo le dice, che, ¿no querés grabar acá? Lo convoca para sumarse a los Wailers, ¿no? Y dice, mirá que yo nunca toqué reggae en mi vida. Mejor, le dijo. Toca blues, le claro. dice. Toca blues, claro, Eh, sí, 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 lo puedo. y ahí es que por algo Marley es el primer artista de un montón de artistas jamaiquinos que trascienden el mundo, porque permitió que otras influencias se cuelen adentro de su música y volvió su mensaje completamente universal, tanto desde el sonido como desde lo que decía. Claro, tal cual. Me parece que nos queda poco tiempo, tenemos una hora, si te parece, y no sé cómo estás de tiempo, si podés seguir un poquito más, por ahí charlamos algunas cosas, y se nos corta, ¿qué te parece? Dale, ¿Tenés dale, me encanta. tiempo? Sí, por Eh, supuesto. ¿Qué te iba a decir? Bueno, cuando nos corte, después volvemos. Eh, yo me acuerdo, a ver, tengo recuerdos de haber visto aztecas, bueno, primero las que compartimos, ¿no? En La Plata hemos compartido, bueno, cuando nos conocimos creo que fue en Plaza San Martín, no, pará, en Plaza Italia, me En Plaza parece, Italia, que sí, tocamos con Encía, ¿te acordás? ¿Te acordás? exactamente. Sí, por supuesto. En Cías y el Santo, Aztecas en Plaza Italia. En Plaza Italia. Después hemos compartido fechas acá, creo que la última que tuvimos fue en Ciudad Vieja, que compartimos, Sí, ¿no? Acá en La Plata. sí, Le vamos a decir a la gente que es hincha del Lobo el huevo, ¿no? O te sí, cambiaste así de es. club ya. No, por favor. No es platense, pero es hincha del Lobo, ojo. Así es. Y él con el Diego Olvídate. más que nunca. Bien, sí, obvio, olvídate, olvídate. Yo también hincha del Lobo, así que, escúchame, Vamos. ¿qué te iba a decir? Y después, bueno, en la Casa del Pueblo. Yo me acuerdo que cuando tocamos una vuelta en la Casa del Pueblo, eh, ustedes ya venían, creo que era esa época que ya estaban sonando en la Mega todo, que cayeron con un micro y cayeron con stage, cayeron con, bueno, o sea, como una banda así, ya consolidada, Sí. con todos los recursos, ¿no? Esa fue como, yo no me acuerdo qué año era, si era año 2007, 2008, por ahí sí, Y 2009. eso fue en el 2008. 2008. Si esa, Sí. esa fue la mejor etapa de Aztecas, o ¿en qué año pensás que fue la mejor época? Y hubo un periodo desde que salió Tallo en el 2004 hasta el 2010. Esos fueron, creo que, los años fuertes de Aztecas. Claro, Entre el 2004 y el 2010. Creo que fue una etapa donde nosotros pudimos cumplir los sueños de creo que cualquier persona que se sube a un escenario. Tocamos en festivales grandes, tocamos con los principales referentes
de la música que nosotros escuchábamos. Empezamos a convocar realmente bastante gente en los recitales, de golpe llenar un boliche, que la gente viaje para verte, banderas, sonar en la radio, hacer muchas notas, todo eso fue realmente una cosa impagable y maravillosa, y creo que merecida también, porque Azteca fue siempre una banda de batalla, esa es la verdad. Claro. Y después tengo otro recuerdo que un día que fuimos con dos amigos más, que fuimos para Capital, que tocaba Azteca, fuimos a ver Azteca exclusivamente, y era el día ese que hicieron un recital que tocaron con un yankee, me acuerdo, que tenía un proyecto de reggae, Sí, y que conocimos también a Golem System, Aleco, ¿no? Que sí, era el de Golem, Aleco de Golem. que después hicieron un disco con eso, ¿no? Exactamente, esa fue la Noche Sin Fronteras. La Noche Sin Fronteras ¿En fue dónde fue? un ¿Te acordás recital dónde? Yo no me acuerdo en qué lugar era. La Castorera, Ah, la Castorera, sí, en Chacarita, ahí en Avenida, ¿no? era así, Chacarita, Sí. entre Chacarita y Colegiales, un lugar que no existe más, como la gran mayoría de los lugares de esa época, en los que coincidieron los Golem System, que una banda de argentinos y españoles que arrancó en Barcelona y bueno, tuvo una carrera muy corta pero muy fuerte. Los apadrinó Manu Chao, giraron toda Europa y bueno, en ese momento volvieron a la Argentina y bueno, y por otro lado, Tommy Dubs o Tom Weiner, él ha tenido un montón de seudónimos a Ah, lo largo que lo conocimos mira, ahí el Vara está tirando la dirección justa de la Castorera. mirá, se acuerda, qué grande. Sí, Le mandamos un saludo al Vara. un gran saludo al Vara, Un gran parte de saludo al Azteca Vara. Stup, Sí, sí, sí. y bueno, amigo en común, el Varita. Hernán Chávez también ahí, que estuvo tocando con vos, Hernán, yo lo conozco. sí, sí, claro. Qué Un grande. súper amigo, un tremendo músico y nada, un tipazo. ¿Qué te iba a Bueno, decir? No, digo que yo, bueno, ese día me acuerdo que pegamos onda con Aleco, también que nos regaló un disco de Golem, que nos gustó mucho al grupo de pibes nuestro que está en esa época de amigos, ¿viste? Nos pasábamos esos discos y también nos gustó mucho, tanto como Aztecas, y después terminaron haciendo un disco, ¿no? hicimos el disco Sin Fronteras, que salió en el 2006. Que no está en YouTube, Fue, no lo encontré, vos sabés que lo estuve buscando y no... no, el disco completo no está en YouTube Ah, y todavía no está en Spotify tampoco por una cuestión, es medio difícil de explicar, pero de derechos, porque Tommy Dub subió La Llorona, por ejemplo, y yo no sé si se puede subir otra vez. Estamos en eso de poder subirlo completo, pero bueno, estoy de a poco haciendo este laburo. Hace poquito se subió casi la totalidad de la discografía de Aztecas a Spotify, que no estaba, ahora está. Falta Retumba y faltan un par de cositas. Ya vamos a ver de que esté todo, pero no, el Sin Fronteras no está en. yo ese No, disco lo tenía en MP3, estaba buenísimo, estaba muy bueno el laburo que hicieron. y ese disco fue una bomba, realmente. Mm. Y salió ahí, de la fecha esta de la Castorera, se empezó a hacer a los 2, 3 días. Estuvo tan buena la fecha que dijimos hay que meternos en un estudio y aprovechar que está Tom desde San Diego acá, coincidimos todos en Buenos Aires, los Golem de Barcelona, y me acuerdo que fuimos al estudio donde yo trabajaba como técnico en ese momento y alquilamos, en realidad la jornada la pagó Tom, ahí que Mirá, traía dólares. que traía dólares, Gracias, claro, Tom. olvidate. Pagó la jornada, yo era empleado, más allá de ser el técnico del Mm. estudio, no era el dueño, entonces Claro, sí, él sí, sí. cerró un lockout todo el día y grabamos como 5 temas en el día, sin terminar. Y hay temas, por ejemplo, que nos llevamos todas las pistas abiertas, o sea, Tom se llevó, por ejemplo, La Llorona, tiene 3 mezclas, una hecha en Barcelona, otra en Buenos Aires y otra en San Diego. Y después elegimos las tomas para ver cuál quedaba
al disco. Y lo Nada, terminaron a la distancia, digamos. lo terminamos a la distancia. Luego, en 10 segundos se nos corta en 10 Ahí segundos y volvemos. volvemos. Ahí volvemos. Dale. Dale. A ver ya nos vamos. Dale.